para hablar de aquello que, uno de los temas que más inquietó al gobierno en esto que él denomina como la batalla cultural, ¿no? Dentro del ensañamiento, algo que por lo que tiene predilección es por combatir contra las políticas de género, de diversidad, ¿no? ¿Cómo está, Yani? Así es, buen día, buenas tardes ya, Melciades, ¿qué tal a la audiencia? Efectivamente, estamos ante un gobierno que hace todo lo posible por destruir lo que fueron las conquistas del feminismo en relación a todos los temas que tienen que ver con perspectiva de género, desde, por supuesto, cerrar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, e ir también silenciosamente desmantelando las políticas, promoviendo también charlas que supuestamente son de la ESI, pero que en realidad están promovidas o llevadas adelante por gente o por asociaciones o por fundaciones que tienen estrechos vínculos con entidades que son antiabortos, que son conservadoras, que no reconocen el derecho que hoy, por suerte, todavía sigue vigente al aborto seguro, legal y gratuito. Y tenemos que seguir informando porque seguimos teniendo un altísimo número de mujeres que siguen falleciendo a causa de la violencia de género. Seguimos teniendo todas estas políticas que, bueno, es cierto, tienen menos prensa que hace algunos años, pero no dejan de suceder, así que tenemos que seguirle prestando atención a este tema. Y otro tema, digamos, u otra área en la que también están dando batalla, tiene que ver con proyectos de ley, que es lo que quiero comentarles ahora. Estuvo circulando esta semana de varias organizaciones, justamente de madres protectoras, de sobrevivientes de violencia de género, que siguen todos los días con su lucha para lograr que se reconozca la violencia de género en todos los ámbitos. Dieron a conocer que hay en este momento 3 proyectos de ley, 2 de ellos ya tienen dictamen en el Congreso de la Nación, es decir, que se están tratando, y hay un tercer proyecto que se está buscando ingresar, que afecta directamente a las niñeces y a las mujeres que deciden denunciar temas vinculados con el abuso. El primero de ellos es un proyecto, tiene el número S186, que es de 2023, se ingresó en el Congreso de 2023, pero está recibiendo tratamiento ahora, que lo que hace es criminalizar las denuncias por abuso sexual y violencia de género. ¿Cómo lo hace? Lo que hace este proyecto es proponer penas de prisión de entre 3 y 6 años a aquellas personas que hayan realizado denuncias por abuso y que no terminen en condena judicial. Esto es, básicamente, decirles a las personas, ojito si vas a denunciar, porque esto se te puede volver en contra como un boomerang, y si por alguna razón, digo, y sabemos que en este país la justicia y el poder judicial no andan funcionando de una manera maravillosa, y hay muchísimos motivos por los cuales causas denunciadas no avanzan, que tienen que ver con cuánto poder tiene la persona denunciada, por ejemplo, o muchas veces en algunas causas se invoca algo que se llama el SAP, el síndrome de alienación parental, que es un síndrome justamente inventado por algunos médicos, psiquiatras del mundo, que lo que dicen es cuando hay un divorcio en una familia, generalmente la madre es la que manipula a ese niño para, por ejemplo, hacer denuncias falsas de abuso sexual. Esto sabemos que es absolutamente mentira, porque además se ha demostrado cuando se hacen pericias, cuando se hace una cámara Gesell a un niño, que es muy difícil que un niño pueda sostener una mentira que le han dicho supuestamente que diga y que no es verdad. Lo que hace esto justamente, al contrario de lo que buscamos frente a estos casos, que es que las mujeres se animen a denunciar,
que se animen a denunciar si tienen alguna situación en la casa de abuso o de violencia de género hacia sí mismas o hacia sus propios hijos. Bueno, este proyecto de ley lo que hace justamente es decirles, ojito, porque si vos denunciás y después, porque no termina en condena judicial, es decir, un proceso en el que vos como denunciante no tenés 100% el control, porque esto pasa a la justicia y después la justicia define por miles de razones qué es lo que puede pasar con ese caso, o puede dormirlo, puede plancharlo también, como se han hecho con tantos casos, como en las causas de Macri, bueno, conocemos un montón de ejemplos. Entonces, vos vas a tener que ir a la cárcel por haber hecho una denuncia que no sabemos si es falsa, porque puede terminar una causa sin condena judicial, no porque la persona es absuelta, puede ser por muchos otros motivos. Bueno, se busca entonces criminalizar la denuncia, es decir, que las mujeres sigamos estando bien calladitas, que así nos vemos más bonitas, como nos decían, y que no nos animemos a hacer denuncias cuando existen este tipo de casos. Así que es preocupante porque este proyecto ya tiene dictamen en el Congreso de la Nación. Hay otro proyecto que también está trabajándose en comisiones en el Congreso de la Nación, que tiene el número S0219 del año 2025, es un proyecto que se ingresó este año, que lo que hace es reformar la ley 26.061, que es la ley de protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué es lo que reforma? Reforma varios artículos que lo que establecen, por ejemplo, es que solo se va a poder tomar como válido el informe de un único perito oficial designado por el juez para entrevistar a las niñas o niños que hayan denunciado algún tipo de abuso. Recordemos que lo que tiene que ver con el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes ocurre, dirían el 90, si no 95% de los casos dentro del ámbito familiar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que antes, por ejemplo, era la posibilidad de un niño o niña de declarar en cámara Gesell, de poder hacerlo en un entorno contenido, donde haya profesionales, donde haya psicólogos o donde haya personas idóneas para tratar este tipo de casos. Bueno, todo eso se borra del mapa y ese niño va a tener que declarar todas las veces que el juez considere, solamente frente a un perito oficial declarado o impuesto, digamos, por ese juez. Eso, obviamente, de más está decir, lo que hace es revictimizar a esos niños que tienen que pasar por la ya muy traumática situación de tener que denunciar un abuso intrafamiliar. Entonces, todos estos proyectos, todas estas medidas, justamente lo que hacen es eso, tratar de mitigar cualquier intento por hacer una denuncia, para que estas cosas no salgan a la luz y para que los abusadores sigan teniendo la protección social y siendo amparados por el silencio. Hay otro proyecto, hay un tercer proyecto que estas asociaciones denuncian, que todavía no está ingresado, pero es promovido por una abogada que defiende abusadores en las causas de abuso judicial. Digamos, sabemos que los abusadores también tienen que tener abogados. Bueno, una de las abogadas que se dedica exclusivamente casi a defender a los abusadores acusados, está promoviendo un proyecto que se llama Comisión Revisora de Causas con Condena Firme. Es decir, supongamos que la denuncia que vos hacés efectivamente sí termina en condena judicial, entonces, bueno, no te afectaría este primer proyecto que dice que te vas a ir a la cárcel por haber denunciado. Bueno, en el caso de que haya condena firme, es decir, que se haya resuelto que efectivamente el abusador cometió el delito y haya recibido una condena, ¿qué hacen? Crean una comisión revisora para revisar causas que ya están sentenciadas. Es decir, bueno, si condenaron al abusador, vamos a tener muchísimos miramientos y muchísimo cuidado con los abusadores que sí ya están condenados y les vamos a permitir que a través de una comisión se pueda revisar esa condena y se pueda revisar la causa, ¿sí? Fíjense cómo estos tres proyectos están íntimamente relacionados para la protección del abusador y para evitar que se hagan denuncias. Digo, por eso también van tanto contra la ESI,
porque la mayoría de las denuncias de los niños se descubren en clases de ESI. Que los niños ahí recién, depende por supuesto de la edad, pero cuando suelen ser muy chiquitos, ahí es donde pueden realmente darse cuenta de que están sufriendo un abuso en su casa. Bueno, están tratando de borrar la ESI como sea, pero además, con estos proyectos de ley, lo que están haciendo es revisar las causas para que los abusadores tengan una facilidad para salir libres o para que se les revise la condena y además diciéndole a las madres no denuncien porque se te puede venir en contra. Esto es lamentable, pero me parece que tenemos que tener, como decíamos en algún momento la semana pasada, siempre presente este otro nivel de información y este otro nivel de noticias que no va a ser tapa de los diarios, que no va a estar en las principales noticieros del país, pero es otro nivel más oculto, que va más por debajo, pero que sigue destruyendo muchas de las conquistas que tienen que ver con la perspectiva de género que se han logrado en los últimos años. Y hablando de cuestiones... Es interesante, Yani, te interrumpo porque pensaba en... Escuchaba esto que decías, ¿no? De la ESI, las denuncias, la destrucción de todo esto, y me quedaba sonando la intervención de Eduardo Feynman que escuchábamos antes, cuando hablaba con el delegado de ATE ahí en el hospital de Garrahan, me decía, no, con los chicos, a mí me preocupan los chicos, ¿no? No, ¿quién los atiende? Hay una emergencia, ¿y quién los atiende? ¿No? Y que el compañero le puso bien los puntos, diciendo, pero de nuevo, ¿no? La hipocresía, la complicidad, porque si te preocupan los pibes, ¿no? Dice, no, con los niños no, después cuando aparece hay una nota que con los que niños no, pero les vamos a cerrar el Garrahan. Le cerramos el Garrahan, o de estas cosas no se habla. Entonces, cuando hay un episodio escandaloso, ahora el tema es, no es el rating, lo importante no es el rating, lo importante es evitar que estas cosas sucedan, lo importante es de verdad proteger a los pibes. Entonces me quedé pensando esto último que decías, ¿no? Dabas la información y decías, bueno, de esto no sé, esto son tapas de los diarios, no están en los portales, no lo hablan en los grandes medios, pero esto pasa. Entonces cuando te destruyen, sacan estas resoluciones, destruyen estos programas, causan mucho daño real, concreto, ¿no? Daño real, concreto a familias que ya de por sí están pasando un proceso tremendo, que es el descubrir, digamos, que existe abuso intrafamiliar y tener que hacer la denuncia. Ya de por sí eso es dificilísimo para las familias, es un peso enorme para las madres, para todos, para los niños, pero ni hablar, que muchas veces no terminan de entender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, los niños importan en tanto, esto como vos decís, del rating, en tanto sirvan para hacer demagogia barata, o lo que yo creo que realmente es demagogia populista, como este tipo de comentarios, pero cuando tenemos que pensar en efectivamente cuáles son sus derechos, no los protegemos, sacamos los hospitales, sacamos proyectos de ley para que no puedan hacer las denuncias y para que todo vuelva a estar oscuro, oculto, abajo de la alfombra, en las sombras, como lo ha estado durante tantos años, sin poder recibir por lo menos la atención social que una cosa tan grave como esta merece. Y seguimos con las cuestiones de abuso, porque esta semana condenaron a un exintendente cordobés, vamos a decir que es radical, digo, porque esta noticia sí salió en Infobae, por supuesto, en ninguna parte hasta el final, vos tenés que leer toda la información hasta el final para darte cuenta cuál es la extracción política de la persona que ha sido condenada, porque por supuesto si es kirchnerista o peronista o tiene algún tipo de afinidad con el gobierno anterior, está dentro del título. En este caso, al ser radical, lo ponen bien escondido. Pero el exintendente José Eugenio Díaz, que fue intendente de la localidad cordobesa del Brete, y también fue legislador provincial, este 19 de junio fue condenado finalmente a 3 años de prisión por abusar sexualmente y coaccionar a 6 mujeres dentro de su despacho. ¿Cómo las coaccionaba? Les ofrecía trabajo, les ofrecía cargos y si no, las amenazaba con quitarles planes sociales o su puesto de trabajo
si no le hacían los favores sexuales que le solicitaba. Esto es increíble y además también es importante mencionar cuándo sucedieron estos abusos, que fue entre el año 2002 y 2004. Estamos en el año 2025. Digo, para que se den una idea también de todo lo que tienen que atravesar estas causas y mucho más cuando el acusado es alguien que tiene algún tipo de poder y algún tipo de conexión. Bueno, más de 20 años después finalmente se condenó a la miseria, diría yo, de 3 años de prisión por este tipo de accionar. El exintendente además lo confesó. Digo, no, esto no solamente fueron dichos de estas 6 mujeres que hicieron la denuncia, sino que finalmente dentro de las pericias el acusado finalmente terminó confesando los hechos. Y lo que me parece lo más irónico de esta situación, que si bien por supuesto celebramos la condena, aunque tarde, aunque escasa, es que la justicia resolvió no inhabilitarlo para ejercer cargos públicos. ¿A qué te hace acordar, Milce? ¿Saben dónde ocurrieron? Digo, lo mencioné recién, este tipo de abusos en el despacho. Digo, si hay algo que amerita la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, es que vos cometas un delito dentro de tu despacho y mientras estás ejerciendo tu cargo público. Pero en este caso, como se ve que no se presentó este exintendente a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires como candidato, decidieron que, si quiere, en algún momento se va a poder presentar. Digo, también hago el contraste irónico con lo de la causa de Cristina, para que nos podamos dar cuenta de cómo efectivamente es tan, pero tan política la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo siempre fue no dejarla participar de la contienda electoral por el miedo que le tienen a los votos que puede sacar. En este caso, un abusador que extorsionaba a mujeres dentro de su despacho para que le hicieran favores sexuales, o si no, las despedía, puede seguirse presentando a cualquier cargo público que le guste. Y por último, la justicia esta semana también le otorgó la prisión domiciliaria a José Alperovich, que estaba condenado por abuso sexual a su sobrina, es el exgobernador de Tucumán. Fue condenado el año pasado, estaba cumpliendo en la cárcel de Seiza su condena, y finalmente el juez Ramos Padilla le otorgó, porque corresponde, la prisión domiciliaria. Obviamente uno dice, va a tener, a uno no le gustaría, le parece que está mal, pero nadie apeló, nadie hizo un escándalo televisivo por otorgarle la prisión domiciliaria a Alperovich, como se hicieron con Cristina, y él eligió, un dato de color, un departamento de Puerto Madero donde fijar domicilio para cumplir esta domiciliaria, que es uno de los departamentos en donde se habían cometido los abusos. Bueno, qué cierre, Yani. Bueno.